por siempre de tu amor. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Hola, hola, buenas tardes todos, sean bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Mi nombre es Jared Pérez, acompañado como siempre de mi buen amigo Fernando Jiménez en esta buena tarde. Fernando, ¿cómo estamos esta tarde? Bien, gracias a Dios y buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan en esta hora y los que nos escucharán más adelante. Sea Dios en sus vidas y sean bendecidos. Esperamos también seguir siendo de bendición a través de este programa. Claro, los que nos escuchan, ¿verdad? A través de Shekinah 95.1 y los que nos pueden estar viendo también a través de Shekinah TV, a través de Roku. Es muy importante decirlo para que sepan que no solamente por la radio estamos, también los programas se transmiten a través de Roku, en Shekinah TV, en Roku, y ahí estamos. Y el día de hoy, Fernando, traemos un tema más o menos ligado como el de la semana pasada. Algo muy para la familia. Ahora vamos a entrar hacia el terreno familiar. El tema del día de hoy: ¿vale la pena luchar por la familia, Fernando? Yo creo que después de que adquirimos el conocimiento de lo que es la verdad, de quién es realmente Jesucristo y quién pasa a ser Jesucristo en nuestras vidas, lo consiguiente o lo siguiente debería de seguir de ser esforzarnos porque nuestra familia llegue también a esa salvación, ¿no? Y a esa esperanza. Sí, entendiendo que somos humanos y no con esa bandera vamos a andar siempre, ¿no? Que somos humanos y la regamos. No. Somos humanos, sí, cometemos algunos errorcitos por ahí, pero en la medida que vamos en el proceso tenemos que ir modificando, y veníamos platicando ahorita en el camino cómo hay procesos donde Dios nos empieza a madurar y nos empieza a dar cosas que a veces decimos: ah, caray, yo no tenía esto. Ah, es Dios obrando en tu vida y dándotelo porque lo necesitas. Yo recuerdo que dentro de la plática que teníamos hace rato, el dominio propio. Yo no tenía dominio propio sobre mi persona. Era una persona muy atrabancada, decimos acá para el norte. Era muy explosiva. Y de pronto me doy cuenta de que Dios me ha dotado de algo, y yo le doy gracias a Dios por ello, que es el dominio propio. No sabía que lo tenía, pero es necesario a veces dejar de ejercitarlo, ¿no? Para ver si lo tienes o no. Recordando que Dios nos da dones, y eso es muy hermoso, pero cuando tenemos el fruto del Espíritu es más hermoso todavía, porque dice que por sus frutos se conocerá, no por sus dones, sino por sus frutos, y eso es lo más interesante. Así que dentro de la familia, lo acabas de decir, tenemos que aplicar también esto. Hay situaciones que nos llevan a tener muchas diferencias, como matrimonio, por ejemplo, como padres, hijos, y entra ahí el detalle, ¿no? De qué hacer nosotros como sacerdotes de casa, qué hacer nosotros, porque somos muy diferentes a nuestra esposa, somos muy diferentes a nuestros hijos, y iba a estar el día de hoy mi esposa para que nos diera un punto de vista del lado de ellas, pero así que no está, se perdieron la oportunidad. No es cierto, y nada más vamos a ver el de nosotros, pero es muy interesante ver nuestras propias diferencias, pero como en Cristo encaja todo. Somos diferentes como personas anatómicamente, mentalmente, pensamos muy diferente, a veces actuamos hasta muy diferente, y eso es parte de esas hermosas diferencias, porque nosotros somos de barro, ellas son de hueso. Nada, salgo con mis cosas, ¿no? Pero es interesante ver todas esas diferencias para poder darse cuenta que a pesar de todo eso, Dios va perfeccionando aún todos los detalles que podamos decir nosotros como defectos. Dios dice: no son defectos, simplemente son cosas de las cuales yo estoy trabajando con ello para irlos afianzando poco a poco. Dicen en el trabajo, ¿no? Son áreas de oportunidad para seguir creciendo. Exacto. Seguir creciendo, ¿no? Oye, pues cuántas áreas de oportunidad hay en sí, la familia. ¿no? Somos todavía ese diamante en bruto, porque está para pulirlo y más cortarlo, bruto que ¿no? diamante a veces, ¿verdad? Sí, no, es algo que debemos de entender, ¿no? Que
a pesar de nuestros errores y todo, Dios tiene ese amor y ese cuidado y ese tacto de trabajar con nosotros, aún y a pesar de que fallemos y caigamos. Dios está siempre disponible a tendernos la mano para ayudarnos, ¿sí? Para seguir adelante. Ahorita hablabas de lo que veníamos platicando en el camino y cómo Dios nos pone esa prueba para que sepamos. La reprobamos varias veces, ¿no? Pero después de varias pruebas o varios intentos vemos que lo hemos logrado vencer, o que hay más dominio propio en nuestra vida para poder seguir adelante, ¿no? Y cómo es que ese amor de Dios puede obrar a través de nosotros para poder también nosotros trabajar en la familia, ¿sí? Tener esa paciencia de cuando tenemos, yo en este caso tengo 3 hijas y cada una es diferente. Así es. Cada una es diferente. No, cuando estaban chicas no las podías tratar igual porque no eran iguales, no son iguales, ¿no? Un hijo no es igual a otro, por mucho que se parezcan en lo físico, no son iguales en sentimientos, en el sentir, en la forma de que tiene uno que hablarles y llegarles a ellos, ¿sí? Ese es muy diferente con cada uno de ellos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa sabiduría y únicamente la podemos recibir de parte de Dios. Claro. Sí. Toda esta semana, no por nada, yo creo que los temas que hemos estado escuchando en un lado y en otro, por todo cuando te mueves en el ámbito cristiano, que escuchas la radio aquí o que escuchas un tema, encuentras sabiduría. Pide a Dios sabiduría, y la sabiduría empieza con el temor a Dios, un temor reverente, no el miedo que Satanás nos influye en nuestra vida, no, sino ese temor reverente de buscar de Dios, de tener ese temor de Dios y saber que Dios está ahí. Ya que hemos conocido de Dios, sabemos que debemos de tener, y Él merece, no debemos de tener, Él merece ese respeto, porque Él merece la gloria, la honra, la alabanza, ¿sí? Entonces tenemos que movernos en ese ámbito, en esa dirección. Nuestro amor que ya sentimos hacia Dios se torna también en respeto para hacer lo que tenemos que hacer, conforme a lo que Dios anhela y desea. Decía un pastor: no puedo tener sabiduría si sigo siendo necio, si sigo siendo arrogante o si sigo siendo un ególatra. No se va a perfeccionar la sabiduría de Dios en mi vida. ¿Sí? Entonces, con esa sabiduría, entonces es que nos vamos a mover ahora a tratar con nuestra familia. ¿Sí? Porque no es nada más porque yo soy el papá y me tienes que hacer caso. No estamos ahorita en ese, y nunca ha sido así, ¿no? Tienes respeto de parte de tus hijos, no es que no lo tengamos que ganar, pero lo tenemos que inculcar. Lo tenemos que inculcar, y tenemos que inculcar la unidad que necesitamos en la familia para poder en unidad buscar de Dios. Para poder en unidad nosotros como padres llevar el amor de Dios al conocimiento de ellos. Pero también lo tenemos bien, el papel, el rol que tenemos es ser ejemplo. Y mucho lo que dices ahorita, algunos no nos damos cuenta de que tenemos que ejercer el dominio propio en nuestras vidas. Porque no sé si te acuerdas que has oído de usted haga lo que yo le digo, no lo que usted ve. Sí, y lamentablemente damos más ejemplo con la vista, con lo que hacemos, que con las palabras. Así es, ¿no? Sí. No por nada dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Exacto. Entonces debemos de tener ese cuidado, ¿no? Y debemos de empezar a buscar más de Dios, que ya tenemos el conocimiento de Dios, que fue lo que vimos en el tema pasado, para seguir ahora, impartirlo a la familia. Sí, a la familia. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, y yo creo que la tenemos tanto compartida como esposos, ¿no? Sí, uno a Dios lo tiene por cabeza, claro, pero en ese buscar de Dios, yo creo que Dios nos ha colocado tanto a hombre y a mujer a la par. Sí, Pablo lo dice. Sí, ya a la par, ya no está uno más abajo que el otro, ni arriba que el otro, ¿no?
puede estar en lo espiritual por la búsqueda que tiene cada uno con Dios, ¿no? Pero también debemos de tener ese cuidado, ¿sí? De tener ese equilibrio como familia y buscarlo realmente, ¿no? Claro, recuerdo la profecía que le daban a través del profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, no dice solamente sobre los hombres. Entonces también la mujer y aún los hijos están dentro de todo el paquete. Entonces todos tenemos un propósito, una dirección, y en base a eso tenemos que tener una sabiduría del conocimiento de Dios. Por eso decía el tema pasado, ¿qué estamos haciendo con el conocimiento que tenemos de Dios? Y es uno de los principales, el estar luchando por la familia, que es lo más interesante. Escuchamos a veces, por ejemplo, enseñanzas de Sixto Porras, que es un hombre muy, muy sabio, muy lleno de la presencia de Dios, y enseña bastante bien, es un maestro para estar, y hemos aprendido mucho de ello, y así como él hay muchos otros. Y ahorita te decía de un libro que se llama Una teología de la familia. Es algo bien interesante, empaparnos de la palabra de Dios, que eso es lo más importante, pero también libros que nos hablan y que estén apoyados en su mayor parte en la escritura, como guianza para nosotros. A veces nos lo dan con más ejemplos y con detalles un poquito más fáciles de digerir para muchos. Entonces este libro de la teología en la familia lo estuve leyendo un poco y lo encontré bastante interesante. Puede ser útil para nuestras vidas como familia. Y entremos en tema. ¿Qué te parece, Fernando? Todavía no entramos en tema, estamos nada más haciendo una pequeña introducción. Sí, el libro de Nehemías, ya hablando de lucha por tu familia, o que si vale la pena luchar por la familia, nos da un ejemplo claro de cómo el profeta, hablando ya de la escritura y de los ejemplos que nos da Dios a través de ella, en el libro de Nehemías, como todo el mundo ya conocemos esta historia, la hemos escuchado hasta en la escuela dominical, como el profeta Nehemías es llamado a reconstruir las murallas de la ciudad, y cómo empieza a decirle a la gente. Lo vemos en Nehemías 4:13, y dice: así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, y por sus esposas y sus hogares. Dios nos enseña a ir a pelear por nuestra familia. No quiere decir que nos vamos a agarrar a golpes con la gente, no, pero nuestra lucha es diferente. Nuestra lucha es a través de la oración, a través de la escritura, a través de nuestro ejemplo, dijiste tú hace rato, a través de nuestro ejemplo, y es la manera como nosotros podemos hacerlo. Nehemías ha sido un personaje muy importante para la historia de Israel, porque fue aquel hombre que Dios usó para reconstruir las murallas que habían sido derribadas. Dios usó a Nehemías para que en un tiempo récord él pudiera levantar nuevamente las murallas de Jerusalén. Es interesante porque hoy vivimos tiempos como los de Nehemías, donde las murallas de la moral, de los valores, de los principios han sido derribados. Vivimos en un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vivimos en medio de una sociedad que cada vez es más permisiva con toda la inmoralidad, la perversidad y el pecado. La verdad es esta: todo eso ha hecho que los matrimonios, las familias estén en peligro. Ahora sí, la estrategia del enemigo es tratar de destruir las familias, tratar de destruir los matrimonios, y nosotros ponemos especial énfasis en tratar de brindar ayuda a través de la escritura. Cuando estamos utilizando una herramienta como esta, Fernando, estamos siendo esos heraldos de parte de Dios para decir: la escritura es la que nos puede dar la solución. El consejo sabio de parte de Dios que viene en la escritura y en la oración nos puede dar dirección. Es la única manera, porque allá afuera está peligroso y hay una lucha constante contra la familia, y tenemos que estar alerta nosotros. Por eso a veces vemos en nuestros días muchos hijos medio desviadones, que como que no han agarrado el hilo, y ahorita ya deberían de estar haciendo algo en Dios y siguen sin hacer nada.
¿Por qué? Porque nos faltó, o nos está faltando luchar lo suficiente. Así como Nehemías lo hacía, decía, ¿sabes una cosa? Voy a poner aquí por familias en estas áreas que son más vulnerables. Y vamos a luchar por nuestras esposas, por nuestros hijos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, sepamos que en nuestras familias también hay áreas en las cuales son áreas débiles. Y tenemos que detectarlas inmediatamente, echar mano de lo que conocemos de Dios, como el programa pasado, y empezar a reconstruir esas murallas y fortalecer esa barricada, ¿no?, en Dios, para poder frenar todo tipo de ataque. Tenemos que ser muy sensibles al consejo de Dios y a la presencia de Dios mismo para poder determinar, alerta, algo está sucediendo en mi familia, mis hijos se están comportando medio extraño, mi esposa, ¿qué está pasando? Conmigo mismo, necesito hacer algo con mi vida porque quizá me estoy durmiendo y no me doy cuenta. A lo mejor ya entró el ladrón y ya se empezó a llevar cosas mías y yo ni cuenta me doy todavía. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales para poder entender qué es lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestra vida espiritual. Es algo complicado, pero es necesario. Nuestra responsabilidad, lo dice Deuteronomio capítulo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos en el camino, en tu casa, cuando se duerman, cuando se levanten, etcétera, etcétera. Pero a través de la palabra, a través de la escritura, es la única solución. A veces decimos, ¿a poco es todo? Sí, es todo. Así de sencillo. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando no entendemos lo que realmente Dios quiere hacer a través de nosotros, no vemos el potencial que Dios puede hacer en nosotros. Porque vemos, en lugar de ver la bendición de Dios y ver la prosperidad de Dios, lo vemos como algo que va a detener lo que yo quiero hacer. ¿Sí? No vemos realmente lo que Dios agrega a lo que yo quiero hacer. Porque lo que yo quiero hacer, Dios lo despierta en mí. Uh-huh. Cuando yo busco el propósito de Dios para mi vida, Dios pone eso en mí. El servirle en cierta área, el servirle en cierto lugar, el servirle en cierto ministerio o no, Dios lo pone en cada uno de nosotros. Y Dios en el pasaje que decías de Nehemías, ¿cómo nos despierta o cómo despierta al pueblo para decirle, hey, acuérdate de las grandezas de Dios? Tienes que pelear por tus hermanos, tienes que pelear por tus hijos, tus hijas, tu mujer, por tu hogar tienes que pelear. O sea, los está realmente despertando a decir, hey, el enemigo está, porque ya habían recibido palabra y intimidación de que iban a ir a destruirlos, ¿sí? Pero cómo Nehemías, cómo Dios busca en los corazones y los levanta, los fortalece y los despierta con decir, tienes que pelear por tu familia, y tu familia son tus hermanos, son tus hijos, son tus hijas, es tu mujer y es tu casa. Uh-huh. La importancia que platicábamos ahorita de lo que es el núcleo familiar en la sociedad y que el enemigo se está metiendo para destruirlo. ¿Cómo se ha metido? A ver si nos borran el programa, ¿no? Con los matrimonios del mismo género, ¿no? Uh-huh. Con hombres, mujeres con mujeres. Ahí no hay familia. Uh-huh. No se puede generar una familia porque no hay una procreación. Claro, porque la palabra matrimonio viene de matriz, entonces se entraba en detalles medio entonces polémicos. Desde el principio, como veíamos ahorita, Dios empezó a crear la familia y el núcleo familiar desde Adán y desde Eva. Uh-huh. Porque les dijo, fructifiquen y reproduzcanse y todo. Entonces, es por eso que Israel dice, son tus hermanos, porque ellos venían de una sola simiente. Uh-huh. ¿Sí? De una sola simiente venían, que después de todas las metidas de pata que tiene el pueblo de Israel, se contamina y se metió pueblo con otro pueblo y todo, ¿no? Pero cómo Dios los sigue tratando como un solo pueblo,
Así es. Y el amor de Dios, y cómo les habló en el Antiguo Testamento, y cómo les habló cuando vino Jesús. Bueno, dijo Jesús, si no ustedes no me quieren, pues bueno, voy a los gentiles. Pero bueno, tenemos la salvación nosotros ahora, ¿no? Pero cómo es despertarnos, cómo Dios despierta ese celo en nosotros, que debemos de luchar por la familia. ¿Sí? Te decía que ayer fuimos a un seminario, y cómo es, ¿por qué te levantas cada día a ir a trabajar? ¿Por obligación? ¿O porque ya tienes una obligación como con la familia? ¿Y porque deseas que tu esposa y tus hijos estén bien? ¿Por suplir la necesidad del hogar? ¿Por todo lo que conlleva el matrimonio, ¿no? Pero lo haces por ese amor que tienes hacia tu familia. Porque no creo que si ves a uno de tus hijos enfermos, dice, no, al rato se le pasa. Claro que no, o sea, lo tomas y si tienes la fe para que Dios lo sane a través de una oración, lo haces, o lo llevas al doctor, o haces las dos cosas, ¿sí? Pero vemos cómo es que realmente cómo Dios ha puesto ese amor a nosotros, y más ahora que lo conocemos, debemos de seguir adelante luchando por nuestra familia. Veíamos ahorita que cada quien tiene un carácter, sí, y debemos de tener la sabiduría para tratar con cada uno de ellos. Debemos de ser, Dios nos llama a ser sabios y para vivir con nuestra esposa, y nos dice, ámala. Es lo que nos pide. Nos dice, no nos pide entiéndela, no nos pide que las entendamos, ¿no? No, sino de eso. que tampoco a nuestros hijos no nos llama a entenderlos, nos llama a dirigirlos, a amarlos, ¿sí? Y eso es lo que debemos de buscar. Llevar esa dirección, de ser ese heraldo, como decías, de llevar esa dirección hacia la cruz, hacia Jesucristo. Exacto. Tendremos mil formas de pensar y mil formas de actuar por nuestra personalidad tan diferente. Sí. Pero Cristo es el mismo. Sí, por eso es lo que veíamos el programa pasado, es debemos de tener ese fundamento en nuestra vida. Sí. A Jesucristo. Y a que debemos de ser moldeados conforme al carácter de Jesucristo. Porque lo que en Él no había ni orgullo ni arrogancia, entonces todo eso no debe estar en nosotros tampoco. O sea, debemos de ser, ahora sí que, formados a esa imagen. Entonces es algo tan importante el que debemos de emprender esa lucha por la familia. Job lo entendió. Job no sabía cómo se comportaban sus hijos en las fiestas que tenían, pero él hacía oración por ellos, porque Dios los perdonara si es que habían hecho pecado. Él se adelantaba a lo que había ocurrido sin tener que andar indagando qué fue lo que pasó. Él se adelantaba a decir, Señor, perdónalos si te han ofendido. Sí. Perdónalos. Y es tan importante, yo creo que ahorita veíamos que veníamos platicando, que decíamos cómo Dios nos pone pruebas, bueno, Dios no nos prueba, pero cómo pasamos por situaciones para ser fortalecidos. Y platicábamos de que cuando fallábamos, de primero no había ese no nos entristecíamos a cómo era más después, a cómo era en el siguiente proceso, en el siguiente escalón, cuando decíamos, Señor, perdón, fallé, Señor, perdón, fallé, y venía ese redarguir del Espíritu Santo, y cuando tenías la siguiente, otra vez, y hasta el momento en que dices tú, caray, ¿qué pasó? ¿Cuándo es que pude vencer esto? No me di cuenta. Sí, no me di cuenta, ¿no? Ahorita que estoy solo, lo puedo vencer. Lo pude vencer ayer porque tenía una persona que me tenía yo por mí. No podía ser mal ejemplo para ellos. Pero ahora que no hay nadie, yo lo puedo vencer. Yo lo puedo vencer. Y es como decías ahorita, es por la pura gracia de Dios. Exacto. Y es conforme vas tomando autoridad y vas avanzando en el proceso. Sí. Está algo rebuscado ahí todo lo que... No, pero tiene sentido. Mira, estabas hablando de Job y estamos viendo a Nehemías. Nehemías, aquí el ejemplo claro es, la ciudad de Jerusalén viene a ser un ejemplo de nuestra propia familia. Nehemías viene a ser un ejemplo de nosotros mismos como sacerdotes de casa.
Las murallas tienen que ver con nuestra relación con Dios, de cómo estamos tratando de cubrir con enseñanza, con oración, como lo hacía Job. Job lo hacía a través de sacrificios para darle la honra y gloria a Dios, porque él sabía que era una cobertura a su familia. En nuestro caso, estar bajo la oración y bajo la enseñanza de la palabra, y sobre todo un buen ejemplo, estamos formando esas murallas correctas, estamos tendiendo ese muro de protección. A veces oramos diciendo eso: Señor, que haya muros de protección. Estamos, al momento de estar orando por nuestra familia, estamos levantando esa cobertura pedimos vallados de Dios, así es, a través de nuestra oración. Ahora, no solamente es cuando hay necesidad, porque se requiere fe, se requiere integridad, se requiere convicción de qué es lo que estamos hablando, a quién le estamos pidiendo, por qué le estamos pidiendo, bajo qué circunstancias le estamos pidiendo. A veces somos muy tenaces en la oración cuando tenemos una aflicción. Nos dicen, ¿sabes una cosa? Tienes una enfermedad muy grave. Nos ponemos a ayunar y a orar y pedimos cadena de oración a todo mundo, conocidos. Pero cuando todo va feliz, contento, nos va perfectamente bien, una oración rápida hasta por los alimentos. Señor, bendice los alimentos, amén, y el sartén, vámonos. Y listo. Y no tiene que ser así. Tenemos que ser siempre agradecidos con Dios, entendiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Es algo muy delicado, porque de esto depende de nosotros, de esto depende de nuestro entender. Por eso dice, acuérdense el poder de Dios, dice. Acuérdense que no estamos solos, acuérdense que nosotros estamos respaldados por ese Dios creador del cielo y de la tierra, ese Dios eterno, ese Dios lleno de gracia, de misericordia, ese Dios todopoderoso, el Shaddai. Es algo interesante saber a quién le servimos, y conforme lo sabemos, creo que nuestra oración es un poquito más tenaz, ¿no? Y aún con un corazón más agradecido, a pesar de porque dicen, estoy enfermo. Pues todo el mundo nos vamos a enfermar algún día. Dios va a utilizar cualquier cosa para hacernos dejar este mundo y estar en su presencia. Entonces no pasa nada, estamos en las manos de Dios. Entonces todo esto está en la medida que vamos conociendo a Dios. Pero nuestro trabajo es luchar por nuestra familia. Tenemos que recordar que no tenemos lucha contra carne ni sangre. A veces pensamos que ya me miró feo mi esposa, ya me hizo un fuchi, ya me torció la boca, y ese es un punto donde vamos a empezar a salir chispas y vamos a pelear. No se trata de eso. El hombre sabio, creo, el hombre sabio del hogar, va a tener quizás como todo humano sus sube y bajas, pero un hombre de Dios, yo creo que siempre lo que va a hacer es entender inmediatamente que no hay lucha contra carne ni sangre. Mi enemigo no es mi esposa. Quizá ha sido instrumento en este momento, se está permitiendo que la use, pero vamos a derribar esas fortalezas. A ver, ven para acá, esposa mía, te amo, te adoro, y la trato como dice la Escritura, como a vaso más frágil. La tomo de las manos, le pido perdón si algo la ofendió, inmediatamente me pongo a orar por ella. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. ¿Qué tratamos de decir con esto? Esto es luchar por la familia. Esto es luchar por la familia. Yo te soy honesto, creo que todos los hombres somos iguales. No sé si me puedas respaldar en eso. Somos muy difíciles para tener tiempos de oración. No todos tienen eso de ser intercesores. Sí oramos, pero oramos como que de una manera muy extraña, nosotros como hombres, quizá equivocada. Tenemos que aprender también más acerca de eso. Pero quien siempre nos está, ¿quién es? Nuestra esposa. La esposa, exacto. Cogíamos a la misma pata. Es nuestra esposa. Vamos a orar, porque tenemos que orar juntos, y vamos a hacer esto, vamos a leer la Escritura. Digo, al menos en mi caso es. Yo tengo una mujer que es intercesora, buena para orar, y están mis hijos de testigos. Y me dice, oye, hace mucho que no oramos juntos. Y antes de acostar o antes de dormir, vamos a orar.
y oramos, inmediatamente hacemos esto que estamos tratando de enseñar el día de hoy. La importancia de estar levantando a nuestros hijos, a nuestra misma esposa. A veces mi esposa se saca de onda cuando estamos orando y oramos por mi hija, por mis nietas, por mi hijo. Y de pronto se viene a la mente una necesidad en específico, otra por este lado, y cree ella que voy a terminar ya la oración y empiezo a bendecirla, empiezo a orar por ella, empiezo a declarar salud en ella, si le duele algo, empiezo a decir que ella es una mujer de Dios, que sigue apasionada, etcétera, etcétera, que ama mucho a su marido y se saca de onda. Y eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender a impresionarlas. Que Dios nos dé esa gracia, que en el momento que a lo mejor no se lo esperan, nosotros hagamos algo fuera de lo común y que empecemos a hacer lo correcto, lo que Dios nos ha enseñado a hacer. Que eso también es luchar. Y eso es enseñar de parte de nuestra propia vida lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como hombres. Así que tengamos ese valor para seguir defendiendo a nuestra familia de todo lo que tiene el potencial de destruirla. Y estoy hablando de defender a la familia, de protegerla, y la verdad es esta: de nada sirve ganar el mundo si perdemos nuestra familia. De nada sirve ganar el mundo si perdemos nuestro matrimonio. Y de nada sirve ganar el mundo si perdemos a nuestros hijos. Tenemos que luchar por ellos. Primero, por ellos. Tenemos que echarle ganas y seguir enseñándole la Escritura, y así como lo dice Deuteronomio. La Escritura es la que da vida, así que tenemos que seguirle enseñando, y luego sobre todo el ejemplo, que es lo más importante. Entonces, una de las cosas es que protegemos a la familia cuando les enseñamos la palabra de Dios. Esa es una de las formas de protegerla. Que de hecho la palabra dice en Efesios que es el escudo, no la palabra. Es con lo que nos podemos defender. Exacto. Es algo interesante cuando la instrucción de Dios está muy marcada para nosotros. Y digo para nosotros como hombres, porque eso es la que está bien marcada para nosotros. Sí. Decíamos, Dios es el mismo para jóvenes, adultos, hombres, mujeres, para todo tipo de personas. Cristo es el mismo. Trabaja de diferente manera porque somos diferentes todos, pero el objetivo es el mismo: salvar nuestra alma y tener una relación más profunda con Dios. Y en esa medida crecemos, y en esa medida nos parecemos más a Cristo. Y en esa medida somos y estamos propensos a cometer menos errores cuando nos permitimos ser moldeados por Dios a través de sus hijos. Sí, cuando somos guiados a través de la palabra de Dios, ¿no? Con los fundamentos que tenemos en nuestra vida. A mí, perdón, ahí me equivoqué. El escudo es el de la fe, la espada es la de la palabra. En Efesios así viene, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente no es la palabra que hemos aprendido, la palabra que hemos leído de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Es lo que nos inculca a tener ese fundamento acerca de Jesucristo, ¿no? Lo que conocemos de Jesús es el fundamento que debemos de tener, y de ahí eso es un fundamento y una base que es inamovible, ¿no? Que debemos de cuidar que sea inamovible, que la esperanza que tenemos del conocimiento de Jesús sea inamovible, porque van a venir las luchas, van a venir las tempestades, van a venir las pruebas, y debemos de permanecer, ¿sí? Debemos de permanecer, así como la parábola de las dos casas, que una fue puesta en la roca y otra fue puesta en la arena, ¿no? Entonces debemos ser ese hogar puesto en la roca, uh-huh. Sí, para permanecer. O sea, lo que decías ahorita todo es muy cierto, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los hombres batallamos, ¿no? para tomar la batuta de ser realmente esos jefes espirituales en nuestro hogar, ¿no? Esos uh-huh. sacerdotes. Sí, yo también tengo esa lucha y otras más que tenemos, ¿no? Pero también debemos, con lo que decías ahorita, es muy importante identificar que nuestra lucha no es contra
carne ni sangre, Así sino es. contra principados, potestades. Y que cada vez que veamos algo que viene, o sea, no es la persona que viene con eso, ¿no? Sino que pues lamentablemente es un instrumento que se está dejando usar, ¿no? O que necesitamos nosotros para seguir siendo pulidos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con lijas en el camino, en el proceso, para que nosotros sigamos siendo pulidos como ese diamante que Dios anhela y desea que seamos, ¿no? Entonces, es algo importante el seguirnos parando en la brecha por nuestra esposa, como decías, por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿sí? Por los esposos o esposas de nuestros hijos e hijas, ¿sí? Entonces es algo que debemos de seguir haciendo. Incluso, no sé, nosotros formamos parte del grupo de intercesión también en los domingos en la mañana y vemos lo que pedimos a Dios en oración antes del servicio, lo vemos ocurrir durante el servicio. Cuando pides por sanidades, cuando pides por restauraciones, cuando pides porque el Señor se mueva, o sea, lo vemos a Dios obrar, ¿no? Uh-huh. Y lo único que vemos es la fidelidad de Dios obrando en ese momento, en ese tiempo. Entonces, de igual manera va a ser en nuestra familia, ¿no? La palabra, no se nos recuerda el versículo, dice que las cosas dejadas a Dios tienen buen término. O sea que si nosotros, en lugar de estar luchando contra persona, nuestra lucha es en la intimidad, nuestra lucha es allá. Cuando venimos, no necesitamos hablar palabra, porque Dios está obrando en la otra persona. Así es. Porque Dios está preparando el camino, porque Dios está redarguyendo, Dios está tratando con esa persona. Y no tenemos que tener que decir palabra ni llegarlas a agarrar a bibliazos, ¿no? Uh-huh. Y hay personas, y vemos testimonios, infinidad de testimonios de que personas que las has tratado de discipular y llega el momento en que ya no les dices nada, pero sigues en oración por esos. Claro, que es la mejor arma. Y cuando dices, oye, pero pues ¿por qué ya no me dices nada? ¿O qué? No, pues no quieres nada. Pero Dios sabemos que Dios ya está obrando ahí, en lo íntimo, por dentro del ser de esa persona. O sea, en su ser ya Dios ha estado hablando. Sí, eso es lo maravilloso de nuestro Dios. De que cuando nosotros no lo esperamos, Él ya está haciendo cosas que simplemente nosotros estamos orando, pero Él ya está trabajando en el corazón de la gente. Entonces sigamos orando porque no sabemos qué es lo que está moviendo ahí Dios en el corazón de la gente. Y cómo Dios derriba fortalezas en el interior, ¿no? Cómo Dios lo hizo. Yo soy un testimonio vivo de eso. Exacto. De que cómo Dios obró en el dentro, en el interior, en los sentimientos, en la forma de pensar y de ver las cosas. Cómo Dios nos mueve a cambiar y a mostrarnos realmente en la dirección que llevábamos y a tener que dar un giro de 180 grados para buscarlo a Él. Exactamente. Para buscarlo a Él y ponerlo a Él en el principio, ¿no? Ahorita te decía, perdemos la oportunidad de hacer cosas magníficas en Dios porque no seguimos la dirección de Dios. Porque lo queremos hacer a nuestra manera, a nuestro modo. Veía parafraseado la frase esta, es de que hay grandes líderes que por seguir en su necedad pierden la bendición que Dios tiene, tanto para ellos como para una congregación completa. Sí, mira, la Escritura nos lo enseña. En la Biblia hubo un rey muy famoso, el rey Acab, y este rey Acab lo señalan como un rey muy perverso. Este rey tuvo 70 hijos, dice la Escritura. Pero este rey le daba culto a Baal, o a los Baales, como le conocían. Y lo más terrible es de que sus hijos, todos sus hijos, los 70, murieron decapitados. A diferencia, por ejemplo, de alguien que instruyó a sus hijos en el buen camino y era un hombre de fe, un hombre que la Biblia lo dice bendecido. Obed-Edom, que tuvo tres meses el arca del pacto en su casa, también tuvo 70 hijos,
Y también dice que esos 70 hijos fueron reconocidos de parte de Dios, y cómo hace la diferencia una buena y correcta instrucción de la Escritura y un temor santo a Dios. Por eso el Señor nos dice, hey, ¿sabes una cosa? Enseña todo esto, o sea, refiriéndose a la Escritura, todo esto que te muestro, enséñaselos a tus hijos, cuélgaselos en el cuello, ponlos ahí en la pared, dale la palabra en cualquier momento de su vida. Dice otra escritura, instruye al niño, y aun cuando fuere viejo no se apartará de la enseñanza de parte de Dios. Entonces, lo que hace una cosa y lo que hace otra, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Tratemos de hacer las mejores decisiones apoyadas en Dios, porque si no, de lo contrario va a haber unas consecuencias nefastas, y eso es lo que no queremos. Y a veces nosotros a veces decimos, híjole, ya se me descarrió o ya se me descarrió aquel, pero sabemos que tenemos y confiamos en un Dios de poder, un Dios que sana, que salva, que liberta, que todavía hay oportunidades en Él, y seguimos orando, y sabemos que tarde o temprano Dios va a hacer algo en mi hijo, aquel que se descarrió, como el hijo pródigo. O sea, hay muchísimos ejemplos, y otra vez tenemos que entender que estamos sirviéndole a un Dios que tiene el poder de hacerlo. Eso es lo más maravilloso. Y o sea, tú decías ahorita, yo soy un ejemplo claro de ello. Dios rompió en mí algo que el mundo nunca pudo romper. De hecho, estaba metiendo capa tras capa tras capa. Llega Dios y con un toque, Fernando, no sé si lo recuerdas, un toque, ¡pum! Y ese machote se soltó llorando, sintiéndose el más miserable del mundo. No lloró, chilló. No, se arrastró, moqueó y todo lo que tú quieras. O sea, la gente que ha pasado por esto y sabe el tipo de poder de Dios al que estamos hablando, sabe que tiene un poder magnífico que transforma corazones y transforma mentes, y nos hace ver las cosas diferentes. Nos empieza a hacer que amemos su palabra, que amemos a ese Dios. Y hay una corriente, y voy a salir un poquito del tema, hay una corriente, pero quiero hacer un paréntesis acerca de muchas iglesias que están diciendo que el Israel de hoy no es el Israel de antaño, que este Israel no tiene nada que ver, es un Israel político, y empiezan a hacer un antisemitismo. O sea, la gente empieza a ver a Israel así como algo malo, las mismas iglesias. Eso no nos incumbe a nosotros. A nosotros hay una instrucción en la Escritura que dice, bendice a Israel y ora por la paz de Israel. Punto. No nos dice, fíjate bien que mira, ellos no aceptan a Cristo. Ellos crucificaron a Cristo. Espérate, la Escritura dice que Jesús entregó su vida por nosotros. Nadie lo crucificó a Él. Él dio su vida. Sí, entonces, no puedes culpar al pueblo. El día de hoy hay una corriente de ese tipo que no es correcta dentro del cristianismo, pero era nada más un paréntesis. Sí. Ahorita me engancho yo también con el tema. De todo eso que platicas ha ocurrido en años anteriores. El pueblo judío fue perseguido por lo mismo, ¿no? Porque le culparon por la muerte de Jesucristo. Pero es puro desconocimiento de la palabra, realmente, ¿no? Así es, exacto. Pero es parte de... Eso ya será otro tema. Solo quería esta arma para decir que están mal. Punto número 2, tú proteges a tu familia orando por ellos. Son puntos sencillos. ¿Pero por qué los marcamos? Porque los dejamos de hacer. La mayoría lo dejamos de hacer. Sí, hasta que, como nos decías ahorita, ¿no? Hasta que no viene una dificultad o algo se presenta, una enfermedad o algo, es que decimos, Señor, te lo encargo, ¿no? Y lo pongo en tus manos, y estamos en oración, y hacemos, y hasta que no vemos realmente el resultado. Pero una vez que vemos el resultado, volvemos a flaquear. Así es. En lugar de estar levantando ese vallado, de estar levantando esos muros de protección día con día, no lo hacemos. Uh-huh. No lo hacemos porque caemos en la cómoda de que Dios tiene el control. Uh-huh. Mucho de lo que decimos, no, Dios tiene el control, Dios sabe lo que pasa, y nos ponemos bien bíblicos, ¿no? Porque ni ninguna hoja cae si no es la voluntad de Dios. Exacto. Y si no es... Pero a veces viene el enemigo está como león rugiente, dice la palabra,
buscando a quien devorar. ¿Sí? No es un león rugiente, pero está buscando quién se está dejando, quién está permitiendo, ¿no? Fíjate que hablando de eso, yo estaba recordando el otro día que ya había visto este ejemplo de que por qué hace una simbología de león. Que el león dice que anda alrededor buscando a quien devorar. El león, cuando va a cazar, Fernando, una de sus características es el olfato. La característica principal del león es el olfato, y más cuando trae hambre. Huele a su presa. Así se dice en el argot de lo salvaje, ¿no? Huele a su presa. Y cuando la Biblia nos enseña que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar, es porque anda a ver quién huele a carne. A ver cuál de los cristianos huele a carne. Entonces, si hueles a carne, te va a dar una mordida. Entonces, entra por ese lado. Tratemos de no andar carnales, ¿no? Sí, ¿no? Era una broma. Muy bien, tú proteges a tu familia orando por ellos, levantando oración por tu familia, sabiendo que lo que hizo Job lo tenemos que hacer nosotros también. Aparte que es una enseñanza y una instrucción de parte de Dios. Oren unos por otros. Oren sin cesar. Es otra de las cosas. ¿Por qué Dios nos dice oren sin cesar? O sea, no dejen de orar. Porque si realmente, Fernando, nosotros tuviéramos, híjole, ¿qué te gusta? 10 segundos, y se me hace una eternidad. Que Dios te diera la facultad de abrir los ojos espirituales y salieras poquito. La Escritura dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. ¿En las regiones qué? Celestes. ¿Dónde están las regiones celestes? Sales y ves lo azul del cielo. En ese movimiento anda ahí la cuestión espiritual. Si Dios nos diera la facultad de abrir nuestros ojos espirituales y pudiéramos ver poquito allá afuera cómo está el movimiento espiritual, no, hombre, nos meteríamos a la casa inmediatamente, caeríamos de rodillas y empezáramos a orar, te lo aseguro. Y no dejabas de orar. Y no dejabas de orar, porque sabes que en la oración hay cobertura de parte de Dios. Sí, no, lo vemos con Eliseo, ¿no? Cuando le pide a Dios que le muestre a su siervo realmente cómo estaba el ambiente espiritual moviéndose, ¿no? Uh-huh. El siervo atemorizado por los ejércitos, por el ejército y la cantidad de soldados que estaban a su alrededor, y le decía a Eliseo, no temas, son más los que están con nosotros. Entonces, no veo a nadie. No veo a nadie, Señor. Y Señor abre sus ojos y cuando ve los carros de fuego alrededor y todo. Y... sí, no, realmente Dios es sorprendente, ¿no? Dios hace las cosas de una manera que nos va a sorprender cada día. Así es, de hecho, los conocedores dicen que es más real el mundo espiritual que el mundo que nosotros conocemos aquí. Es más real todavía el mundo espiritual. Así que, híjole, está grueso. Ya nos vamos terminando el tiempo. Qué bárbaro. Número 3. Tú proteges a tu familia cuando te congregas con ellos. Qué importante es ir juntos a congregarnos como iglesia. Qué importante es enseñarles esos valores a nuestros hijos, a nuestra esposa. Que a ti, que te vean que tú vas, es uno de los ejemplos que hablabas. Hay que ser buen ejemplo. De hecho, en los porcentajes se dice que cuando el hijo va a la iglesia, hay un 10% de que la familia vaya a la iglesia. Cuando la mamá va a la iglesia, hay un 50% que la familia va a la iglesia. Pero cuando el papá va a la iglesia, hay un 100% de que la familia va a la iglesia. Entonces, la importancia de la imagen paterna que esté enseñando que vaya a la iglesia, a congregarse, a alabar a Dios, a que sepa la familia que el líder de la casa, el sacerdote de la casa es un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que le gusta estar aprendiendo más de Dios, es un buen ejemplo para la familia. Y eso fortalece los lazos y eso enseña mucho acerca de cómo caminar con Dios, y eso es lo más interesante.
Dice Génesis capítulo 7, cuando Noé tenía 600 años, precisamente el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sam, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda la clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé, parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal y como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Noé hizo lo que tenía que hacer. Al parecer, los estudiosos dicen que tildaban a Noé de loco. Le decían que seguramente loco, nunca había llovido en la tierra. Y decían seguramente va a caer agua, seguramente, y loco. Así nos dicen el día de hoy. Pero cuando tomas el valor y dices, toma, yo y mi casa serviremos al Señor, las cosas cambian. Cuando decides como sacerdote decir, yo y mi casa serviremos al Señor, cuando tomas determinación en tu corazón de que realmente le vas a servir tal y cual Dios te está marcando que le vas a servir, ¡pum!, algo pasa en ti y reaccionas. Es que Dios tiene ese, como decías ahorita, ¿no? Ese toque, esa forma de llegar al corazón que con una sola palabra te puede activar. Con una sola palabra toca el corazón y lo vuelve a encender. Vivifica nuevamente el espíritu. Sí. Y todo lo que estabas viendo lo ves de otra forma. Porque ves, el Señor vuelve a alumbrar esa. Entonces es lo que trae el cambio en nuestras vidas, ¿no? No te impulsa a seguir adelante. Es tanto lo que dice él en la palabra, él pone tanto el querer como el hacer, ¿no? Y Dios tiene esas palabras para nuestra vida, ¿no? Por eso, como decías ahorita, Dios trata con cada uno diferente. Totalmente. Pero para llevarnos a un mismo fin, que es el crecer a la estatura del varón, del varón perfecto, que es Jesucristo, ¿no? Entonces nada más pues dejarnos guiar por su voluntad, dejarnos llevar por la voluntad, por lo que es la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Las mujeres son muy sensibles a esto, ¿no? Y debemos tener, si trabajamos como grupo, ¿no? Como en unidad, o sea, realmente lograríamos muchas cosas más. Porque Dios lo que anhela es esa unidad, ese espíritu de unidad en nuestra vida, que ese amor que Él ha derramado, desde lo que lo derramó en la cruz, se siga derramando en cada hogar, en cada familia, para que todos podamos estar ahí, ¿no? En ese núcleo, en esa parte de lo que Dios anhela y Dios desea. Debemos de seguir adelante luchando, le decías ahorita, por nuestra familia, ¿no? Por duro que lo veamos, por duro que sea la dificultad, Dios es mayor, es Dios, que nuestras dificultades, que nuestros problemas. Decían antes, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es Dios. Así es. Entonces son cosas que debemos de saber, ¿no? Si a nuestros hijos los instruimos en cuanto ellos tengan una necesidad, buscar de Dios, primeramente de Dios, porque la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios sabe de qué carecemos, Sí. pero también debemos estar ahí y tratar de ser limpiados de orgullo, arrogancia, altivez, gritería, chismes, crítica, murmuraciones. Todo eso lo tenemos que ir dejando, porque es algo que nos detiene, son anclas en nuestra vida que nos detienen en lo que es en el mundo. Y no nos permiten seguir avanzando. Sí, por eso en esa confianza en Dios, tenemos que hacer lo que hizo Nehemías, el profeta. Dice que al sonar la alarma, cuando estaban reconstruyendo las murallas, dice, cuando se escuchó la alarma del peligro, cerremos filas. Eso es lo que tenemos que hacer. Cerremos filas como familia. Eso es unirnos más, meternos con Dios, y Él peleará las batallas. Eso es lo que hicieron Nehemías y su gente. Cuando sonó la alarma,
simplemente cerraron filas. Todos se agarraron, codo a codo, con la confianza plena de que Dios peleará por nosotros. Solo nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Por eso es muy importante esto. Nuestro Dios peleará por nosotros. Este es uno de los principios. Si tú peleas por tu familia, Dios pelea por ti. Si tú proteges a tu familia, Dios te protege a ti. Si tú defiendes a tu familia, Dios te defiende a ti. Eso es lo más importante. Tus hijos van a ir a donde tú vayas. Ellos van a seguir tus pisadas, ellos van a seguir tus huellas, ellos van a seguir tu ejemplo. Ellos no van a seguir lo que digas, ellos van a seguir lo que tú haces. Dale ejemplo a tus hijos, dale ejemplo a tu familia. Ellos van a seguir tus huellas, que tus huellas acerquen a tus hijos más a Dios. Que tus pisadas acerquen a tus hijos más a Dios. Que hoy tu compromiso sea, Señor, que mis huellas y mis pisadas acerquen a mis hijos, a mis nietos y descendencia más a ti. Tus hijos van a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. No le digas que sean puntuales si tú siempre llegas tarde a la iglesia. No le digas que tú amas la casa de Dios y vienes solamente de vez en cuando. No le digas que Dios es el número uno en tu vida si oras una vez al año. Ellos no van a hacer lo que tú dices. Ellos van a hacer lo que tú haces. Así que es muy importante la responsabilidad que tenemos de llevar a Dios a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra vida y enseñarles lo que dice la Escritura, lo que dice Dios acerca de todo esto. Cada uno de nuestros hijos tiene un llamado y un propósito en Dios. Tenemos que ayudarlos a que lleguen a ese propósito. Porque también nosotros tenemos un llamado y propósito. Y tenemos que correr por ello también. Y parte de eso es estar cubriendo a la familia. Vale la pena luchar por la familia. Vale la pena levantarse y decir como Josué. En casa y yo serviremos al Señor. No, dijo yo y mi casa. Yo y mi casa. Yo por delante. Yo y mi casa. Y mucha gente así dice, no, mi casa y yo. No, espérame. La Escritura dice, yo y mi casa. La responsabilidad es mía, yo y mi casa. Puedo fallar 1000 veces, pero esa es mi intención, yo y mi casa. Y si la riego, pido perdón y sigo adelante. Yo y mi casa serviremos a Dios. Sí, ese es un punto muy importante, ¿no? Si caemos, porque vamos a caer. Claro, eso vamos es a caer, inevitable. ¿no? Dice, Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, ¿no? Pero que permanezcamos, Él ha vencido al mundo. Sí. Pero si caemos también, la Escritura misma dice, 7 veces cae el justo y esas mismas veces se levanta, ¿no? Necesitamos no permanecer, no poner oídos al enemigo, porque lo que él quiere vernos es derrotados y destruidos. Agarremos el ejemplo de Pedro, del apóstol Pedro, cuando le dice Jesús a Pedro, Pedro, Satanás ha venido a pedirnos, a pedirme que los deje zarandearlos como a trigo. Y Pedro, imagino con los ojotes pelones, así como que, pero me defendiste, Señor. No te preocupes, Pedro. Yo he rogado a mi Padre que tu fe no flaquee. O sea, así que de todas maneras vamos a ser zarandeados, pero vamos a estar firmes con Dios. Ese es el detalle, que no estamos solos, estamos firmes en Dios. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra roca. Él es la vida, Él es el pan de vida, Él es todo. Entonces, cuando conocemos a Dios de esa manera, no hay nada que nos pare. Y vamos a luchar por la familia. Vamos a luchar por nuestros hijos. Aunque ellos no lo vean, quizá vamos a estar ahí de rodillas orando por nuestros hijos. Porque sabemos que hay un plan perfecto en la vida de mis hijos de parte de Dios. Yo lo creo. Amén. Entonces hay que luchar por eso. Hay que seguir adelante. Estamos teniendo un detalle, voy a decirlo con nombre y apellido. Estamos orando por la vida del hijo de Sergio de Chelo. Sufrió un accidente, ha estado muy grave. Pero ahí estamos orando por él. Hay mucha gente orando, no nada más nosotros, gente de todas partes conocidas de ellos, de la iglesia, y el joven se está levantando. Estamos viendo el milagro de Dios en su vida y seguiremos viendo. Yo sé que será un gran testimonio, porque sabemos y entendemos en quién hemos creído. Así que es parte de lo que se hace, Fernando, y tenemos que estar luchando y estamos orando unos por otros. En la necesidad, igual, también en nuestra casa. Tenemos muchas necesidades en casa. Muchas. Nomás échale cuentas y verás.
No, nos vamos a angustiar después. No, tenemos un Dios No, que no, pelea no. por nosotros. Ese es No, el sí, detalle. eso es lo que debemos de saber y entender, ¿no? Que Dios está, gracias a Dios porque está a nuestro favor, ¿no? Y si somos prudentes y podemos escuchar la guianza del Espíritu Santo que nos va a guiar sobre qué dirección debemos de estar orando, qué dirección debemos de estar cubriendo, qué dirección debemos de estar hablando, o Él mismo nos redarguye si estamos fallando nosotros mismos, ¿no? Así es. O si alguien de nuestra familia está fallando, también nos redarguye y nos lo comunica, ¿no? Pero ahí es donde debemos de ser prudentes en la forma de hacer las cosas, de obrar, de hablar, ¿sí? Porque no podemos llegar a machetazo limpio a querer corregir, ¿no? No. Esto Debemos de tiene que ser amor. instruidos en ese amor que Dios nos ha mostrado hacia nosotros. Nos dice que tratemos el pecado de los demás como queramos nosotros ser tratados cuando nos encontremos en esa situación. Sí. Entonces debemos de hacerlo en ese amor que Dios anhela y Dios desea, ¿no? Que Dios nos muestra, perdón, no desea, sino que Dios nos muestra a nosotros, que ya nos lo mostró a nosotros. Sí. Ahora nosotros debemos de mostrarlo de esa forma. Sí, solo yo digo, hay que predicar el Evangelio en amor. Hay casos especiales donde Dios utiliza a gente para hablar personalmente a alguien duro. A mí me hablaron muy duro, pero es lo que me hizo reaccionar, es lo que yo necesitaba. Entonces, así como yo, también hay mucha gente, pero que Dios nos dirija. No, sí, Porque si cuando no Dios nos dirige, entonces ahí es donde la regamos. es que hay ese tiempo, hay la forma y hay las palabras que Dios sabe. Dios conoce ese instante en el cual Exacto. las palabras que te van a mencionar van a ser para bien. Sí. Van a ser para bien, no van a ser para... Porque no te puede tomar cuando andas exaltado. No te puede tomar cuando todavía estás en un nivel de egolatría, de arrogancia, de altivez, porque no va a pasar nada. Así es. Sí. Entonces debemos de ser sabios al momento de tratar con esos detalles, ¿no? Con esos pecados. Porque debemos de ser dirigidos por Dios, porque como veíamos hace rato, lo hablábamos, Dios prepara el camino, Dios prepara el tiempo, y a veces no nos va a tocar a nosotros. Va a ser otra persona la que va a llegar y lo va a hacer. Así es. Sí. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el que hace la obra y el que hace es el Señor. El crecimiento lo da Dios. Así es. Sí. Entonces de eso es lo que debemos de cuidarnos, ¿no? Y si realmente Dios nos muestra que le demos palabra a alguien, porque Dios lo hace aún, hagámoslo, ¿verdad? En el amor de Dios. Sí. Sí, no, tiene que ser todo en amor, dice, si puedes estar profetizando, puedes hacer milagros, puedes levantar hasta muertos, pero si no tienes amor es como metal que retiño, címbalo que, címbalo que retiño, metal que resuena, eso es lo que... Entonces, tengamos ese amor para poder mostrar a Cristo a otras personas. Así que bueno, fíjate que estamos llegando al final del programa, Fernando. No sé, te acabas de terminar de hablar, pero si tienes algo ya para cerrar el programa. No, nada más motivarse, bueno, sí. Sí, Sí. tengo más. No, es seguir motivándonos, ¿no? A seguir buscando, a seguir luchando por nuestra familia, a seguir buscando más de Dios, a seguir teniendo esos encuentros personales con Dios, ser instruidos en lo íntimo para lo que viene en lo exterior, ¿no? Seguir poniendo nuestro día a día en las manos de Dios, ¿sí? Seguir buscando la dirección de Él, y todo lo que hagamos pues, prosperará, ¿sí? Claro. Es algo de lo que tiene el pueblo judío. Desde los judíos saben que Dios es próspero y que anhela y desea que ellos sean prósperos, ¿no? ¿Por qué? Porque así es Dios, porque es Dios. O sea, Dios es el dueño del oro y la plata del mundo. La palabra dice que mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita y todo lo que en ella hay. Entonces, ¿qué nos limita? Nada más nuestra forma de ser. Nuestra forma. Santiago dice, no las tienen las cosas porque lo piden mal. Lo piden para su propia concupiscencia, para sus propios deleites. ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado cómo hacemos las cosas.
hacerlo mejor con la dirección de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, para que todo esto tenga un buen fin. Nos falta reverencia, ¿no? Es que faltan muchas cosas, ¿no? Y creo que lo mejor es que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Porque a final de cuentas Él es el que tiene que estar en la iglesia. Él es el que puede tocar corazones, Él es el que trae la sanidad, es el que trae la restauración. Y si lo contristamos, no va a estar en el templo, no va a estar en la iglesia, no va a estar con la iglesia, porque no estamos permitiéndolo obrar, lo estamos contristando, no estamos escuchando su voz para ser dirigidos por esa voz. Así es. No va a estar ahí, y si está, no se va a manifestar. Parte de todo lo que nosotros necesitamos para luchar por nuestra familia es estar tocados por Dios, estar llenos de Dios, para hacerlo correctamente, Sí. para tener menos errores. Tenemos que tener esa dirección de parte de Dios. Bueno, hasta la fecha ya hemos llegado al final ya nos pasamos de hecho del horario, pero le doy las gracias a cada uno de ustedes que tuvieron la paciencia de estarnos escuchando el día de hoy. A ver, hay temas bastante serios, hay otros que no se prestan para la seriedad, porque aparte que nosotros no somos serios, pero cuando se trata de algo tan importante como luchar por nuestra familia, híjole, a muchos quizás no les parece, pero no hay de otra. La Escritura es la solución. Cristo es la solución. Jesucristo es la única solución. Así nos podamos estar hablando de tantas y tantas cosas, llegamos y aterrizamos a donde mismo. Solo Jesucristo y punto. Dejémonos guiar por Él y luchemos como Él dice que luchemos. Y así que sigamos adelante. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos dentro de 15 días. Recuerde que tenemos el programa cada 2 semanas. Y gracias por habernos sintonizado a través de Shekinah TV. No sé si tengamos ya Facebook, pero si no, bueno, a través de las demás plataformas. Gracias, nos vemos hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.